eh, básicamente, en principio es lo mismo que una lixiviación, porque igual va a haber una reacción química. La única diferencia es que la lixiviación se refiere más a la parte inorgánica de minerales y metales, y la extracción química se refiere a compuestos de naturaleza orgánica. ¿Ok? Es decir, cuando, por ejemplo, se quiere recuperar gelatina, carnitinina de huesos animales, que ese es el proceso en el cual ese tipo de suplementos se extrae, la carnitinina, la gelatina, para que luego se utiliza como medicamento, ¿no? Para la parte de cartílago. Realmente no soy especialista ni especialista ni tengo mucho conocimiento de esa área, pero bueno, dice que ese tipo de medicamentos se utilizan para el hueso, para las uniones. Eso se hace por procesos de extracción. Generalmente se utilizan matrices de huesos de animales, de cerdo, que es uno de los que tiene más afinidad hacia la, la fisonomía humana. Y lo que se hace es una extracción con un solvente extractor. Entonces, como ahora tengo una matriz orgánica, lo llamo extracción química. Pero en principio es una lixiviación porque hay una reacción química. ¿Sí? Solo que el término lixiviación eh, eh, queda de uso exclusivo generalmente para la parte inorgánica, principalmente los metales. Y el término de extracción química queda en uso para lo que es la parte de solvente. Bueno, aquí vemos muchos ejemplos, cómo se pueden clasificar cuando tenemos una extracción disfuncional, el café, el aceite de pescado, omega 3, tomamos omega 3 para el colesterol, bueno, aquí tenemos el omega 3 del pescado, se utilizan como solventes, alcohol, hexano para proteína. En el caso del lavado por extracción, los aceites comestibles, a partir del aceite de semillas, girasol, por ejemplo, y ese se utilizan los solventes en hexano, un solvente hidrocarburo. La vainilla, semillas de vainilla, etanol y agua, el solvente extractor. Eh, Lixiviación, fíjense, entonces lixiviación, por ejemplo, del oro. Entonces tenemos el mineral de oro y se puede utilizar un cianuro de sodio, fíjense, bastante contaminante para fíjense que lo que hemos llamado extracción química corresponde a compuestos orgánicos, gelatina, lignina, eh, pectina. Entonces se utilizan, aquí tenemos la fase sólida, en el caso que decía gelatina, huesos, soluciones acuosas con pH de 3, y así sucesivamente. Preguntas que tengamos hasta este punto. No, profe. No, profe. ¿De qué depende la extracción sólido-líquido? Característica del sólido, ¿ok? Lo que hemos hablado. Tamaños de partículas que sean pequeños para limitar la difusión. La matriz, ¿ok? ¿Cuáles son las características que definen ese sólido? Son materiales rígidos, son materiales porosos, son materiales blandos, se desintegran. Por ejemplo, el azúcar que se obtiene de la remolacha. Ustedes saben que, no sé si saben, pero uno obtiene azúcar a partir de la remolacha, que es lo que se conoce como, son las centrales azucareras a partir de remolacha. Se basan en la desintegración celular de las capas de la remolacha. Entonces, ahí es cuando me refiero al tipo de matriz. Hay una matriz blanda, una matriz celular, a diferencia de una matriz que pueda tener un mineral para extracción de oro, que es una matriz inorgánica sólida dura. Entonces, es muy importante el conocimiento que se tenga de la matriz. Luego, el solvente, ¿no? El solvente debe tener alta solubilidad, el soluto debe ser altamente soluble en el solvente, necesitamos que se solubilice, una condición sine qua non, que sea poco viscoso. Imagínense un solvente que tenga una viscosidad bastante elevada atravesando una matriz, que realmente no la va a atravesar, que tenga bajo punto de ebullición para que lo podamos recuperar fácilmente. En cuanto a la temperatura, la extracción aumenta con la temperatura, ¿ok? Por eso es que el café, los procesos de extracción en máquina tienen lugar a alta temperatura, por alta temperatura.
Este, la difusividad, va a aumentar con la temperatura. Entonces, en la medida que tengamos mayores temperaturas, vamos a tener una facilidad del transporte de materia de sólido a la fase líquida. Y la agitación es otro parámetro. O sea, en la medida que nosotros favorezcamos la agitación, vamos a facilitar los coeficientes de transferencia de. ¿Ok? Ahora bien, si el sólido es el quien está ofreciendo resistencia a la transferencia de masa, el efecto de la agitación no es tan pronunciado. ¿Cómo tienen lugar estos procesos? Bueno, son procesos simples. Colocamos en el recipiente el sólido, hacemos pasar un solvente, ese solvente se pone en contacto con el sólido y luego extraemos la solución que hemos retirado. Ven aquí la prensa de café. Está pasando aquí el flujo de vapor, aquí tengo la prensa de café y aquí está el café soluble que me estoy tomando. O hay procesos que son de full inmersión. Simplemente es que el proceso, tengo el sólido dispuesto en un recipiente, el solvente ingresa por la parte inferior, el solvente levanta el sólido, entonces se crea una suspensión básicamente del sólido con el líquido y luego se extrae. Otro ejemplo, el mismo café. Ese método convencional de que tomamos el café en grano, lo colocamos en una olla pequeña, le agregamos el agua, esperamos que hierva y luego lo llevamos al filtrado. Lo filtramos en una manga. Entonces es un proceso donde el grano se encuentra disperso en el líquido. Entonces son dos mecanismos de contacto para facilitar el proceso. Para estos procesos va a existir también un equilibrio. ¿Ok? Un equilibrio, vamos acá, voy a plantearlo de esta manera. Un equilibrio que puede ser representado por diagramas triangulares o por diagramas Ponchon-Savary. Realmente los diagramas Ponchon-Savary, que son diagramas que se basan en la relación de masa del inerte, esta que está acá, con respecto al portador A o B, que van a ser el sólido original más el solvente extractor, es básicamente representar las concentraciones en una base, en una fracción de masa libre de soluto, tanto en ambos flujos. Entonces, realmente son diagramas que hoy en día casi no se utilizan. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo se definen esas composiciones. X sub C viene a ser la fracción que hay de soluto entre la de soluto más solvente extractor. Y sub C viene a ser la fracción de soluto entre la fracción de soluto y solvente extractor. Entonces fíjense que X y C son una base libre del sólido original. En tanto que Z viene a ser el sólido que hay entre la composición de B y C en ambas fases. Entonces es una forma de referir las composiciones de manera diferente, lo que se llama diagramas de Ponchon-Savary. Se lo dejo a manera de información, ¿no? Lo más común es trabajar con un diagrama triangular, donde aquí tengo la fase, la cantidad que hay de B y de C, de ese solvente extractor en la fase que llamamos, por otra vez la podemos llamar extracto y refinado, ¿ok? Donde el refinado es lo que quedó en el sólido y la fase extracto es la que se solubilizó. Y aquí lo que tengo es la composición de C, tanto en el refinado como en el extracto, ¿ok? Donde C es el soluto que estamos extrayendo. Entonces, aquí encontramos nuevamente lo que son las líneas de equilibrio. Y aquí vamos a obtener las líneas de unión. ¿Okay? Esas líneas de unión, que nos va a decir que, bueno, cualquier punto que quede en esa mezcla se va a separar entre esas dos corrientes. Realmente se llaman, en términos de la literatura, overflow y underflow. ¿Okay?
¿A qué se refiere overflow and underflow? El soluto que hay en el líquido claro, ¿ok? Es lo que se va a llamar overflow. Y la fracción del líquido que queda en la suspensión es lo que se va a llamar underflow. ¿Ok? Yo preferiría que lo llamásemos, de hecho, algunos de los textos que van a consultar lo van a referir, igual que en la extracción líquido-líquido, como extracto y refinado. Por ejemplo, Wanta es uno de los textos que utiliza esa sección. Nuevamente, ¿quién es el extracto? Sería los compuestos solubles que extraje con el soluble. ¿Y quién es el refinado? Lo que me ha quedado en el sólido remanente. ¿Okay? ¿Cómo se resuelve esto? Igual, es un balance de materia. Es el mismo balance de materia global y de componentes. Lo que entra en la alimentación se pone en contacto en una etapa, genera un punto de mezcla. Eso se pone en contacto con un solvente extractor que tiene una composición dada. Entonces, tengo un punto que va a ser F. Acá se pone en contacto